y pues quiero hablar un poco de lo que es la integridad. Vivimos en un mundo en donde estamos bombardeados en cuidar nuestra imagen, lo superficial, en donde tenemos que estar constantemente o nos hemos acostumbrado a cuidar demasiado nuestra imagen, lo físico, cómo nos vemos. El mundo nos ha enseñado de cierta forma a que mientras más perfecto te ves físicamente, es mejor, vas a sobresalir, ¿sí o no? Mientras más perfecto nos veamos, más producidos, que el maquillaje, que el pantalón, que si, los hombres, que si la espalda, que si el brazo, que si no, que si están más ponchados, que como sea, ¿no? Y las mujeres mientras más vestidas, que si el cabello, que si la extensión, que si lo que sea. Pero es un constante bombardeo y un constante de nosotros de estar buscando y enfocándonos en la imagen, en la apariencia, en lo que está afuera. Y el mundo nos ha vendido esa idea, mientras más perfecto te veas por fuera es mejor, vas a sobresalir. Entre más contactos tengas vas a sobresalir más. Toda una cuestión superficial, pero al Señor no le interesa eso. Al Señor no le interesa tu apariencia, al Señor no le interesa cuántas propiedades tienes, al Señor no le interesa cuántos ceros tienes en la cuenta, al Señor no le interesa cuántos conectes tienes en la sociedad de aquí de Saltillo o de México. No le interesa eso, no le interesa si eres famoso, al Señor no le interesa si eres popular, pero el mundo nos ha vendido esa idea, que eso es lo más importante, que la apariencia es lo más importante. Al Señor lo único que le importa es nuestra salud, de nuestro corazón, cómo está nuestro interior, cómo estamos por dentro, qué hay en la profundidad de nuestro ser, qué hay en lo profundo de nuestra mente, qué hay en lo profundo de nuestro corazón. Eso es lo que al Señor Jesús le importa. Al Señor Jesús le importa nuestro verdadero yo, no la apariencia, no la imagen que queremos dar al mundo. Y en la palabra lo podemos ver, cómo es que al Señor es lo que más le importa, es nuestro interior, no nuestras apariencias, no nuestra imagen física. Y lo podemos leer en la palabra. Acompáñenme a 1 Samuel 16:7 y dice: pero el Señor le dijo a Samuel: no juzgues por su apariencia o por su estatura, porque yo lo he rechazado. El Señor no ve las cosas de la manera en que tú las ves. La gente juzga, ¿qué dice? Por las apariencias, pero el Señor, ¿qué mira? El corazón. El Señor le interesa nuestro corazón, la profundidad de nuestro ser, nuestra mente, nuestro corazón, qué estamos pensando, qué estamos sintiendo. Y quiero que me acompañen a otro verso. Vamos a leer Mateo 5:8. Dice: Dios bendice a los que ¿qué? Tienen corazón puro, porque ellos verán a Dios. ¿Qué quiere decir ellos verán a Dios? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir ellos verán a Dios? Los que tienen corazón puro son los que van a poder ver a Dios. ¿Qué quiere decir eso? Es las personas que van a poder experimentar su presencia, las personas que van a poder entender con claridad cuál es su propósito aquí en la tierra, las personas que van a poder experimentar esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que nadie más la puede dar, las personas que van a poder experimentar el perdón, el verdadero perdón, personas que van a poder experimentar el poder que hay en su sangre. Ellos son los que van a poder ver al Señor. Pero ¿quiénes son los que tienen un corazón puro? Ellos son los que serán amigos de Dios. Corazón puro. Si nosotros vemos qué quiere decir un corazón puro, es integridad. Un corazón puro es integridad. Y te quiero decir que no es integridad. La integridad no es perfección, porque muchas veces tú y yo podemos entender como corazón puro o integridad tiene que ser alguien perfecto, y no es así. La integridad no es perfección, la integridad no es que nunca falles, la integridad no es que nunca te equivoques, porque si fuera así, ninguno de nosotros pudiéramos ser íntegros, porque vamos a fallar y fallamos constantemente. Cometemos pecados, fallamos en el blanco constantemente. Entonces nadie podría ser íntegro. Te quiero volver a repetir, integridad no es ser perfecto, no es nunca fallar, no es nunca equivocarme, no es nunca pecar.
Lo que el Señor quiere es integridad, es un corazón puro. Al Señor le interesa mucho más la dirección de tu corazón que tu imagen, que tu apariencia. Al Señor le interesa mucho más tu corazón que cualquier falla que hayas cometido, que cualquier equivocación que hayas cometido. Al Señor le interesa mucho más tu corazón que esa falla. Al Señor le interesa mucho más el por qué hacemos las cosas que lo que hacemos. ¿Por qué estamos haciendo las cosas? ¿Por qué estamos haciendo esto o el otro? Al Señor le interesa mucho más la actitud de nuestro corazón que las acciones que hacemos. ¿Qué te estoy queriendo decir? Que el Señor es profundo. El Señor es profundo, pero vivimos en un mundo vano, en un mundo lleno de superficialidad. Y el Señor es profundo. A Él le interesa nuestro corazón. A Él le interesa el porqué de lo que hacemos. Al Señor le interesa por qué estamos actuando de esta forma o de tal forma. Y podemos ver en la palabra que había muchas personas que hacían lo correcto con motivaciones incorrectas, que el Señor decía, aunque hayas hecho lo correcto, pero sin un corazón puro, para mí no es nada. Pero por el otro lado, nosotros podemos ver que hay personas que cometieron errores, que cometieron equivocaciones, pero el Señor decía, Él tiene un corazón puro. Él tiene un corazón íntegro. Y lo podemos ver en la palabra, podemos ver a Noé, podemos ver a Abraham, podemos ver a Pablo, podemos ver a Moisés, podemos ver a David. David, quiero hablar un poco de David. Nosotros podemos ver en Hechos 13:22 cómo es que el Señor dice, Él tiene un corazón conforme al mío. Ay, yo quiero que el Señor diga eso de mí, tú no. Yo quiero que el Señor en algún momento diga, Osmara, Josué, Juliana, Matías, tienen un corazón conforme al mío. Yo anhelo que el Señor hable así de mí y yo declaro que el Señor va a hablar así de cada uno de nosotros. Pero tenemos que tener un corazón íntegro, un corazón puro. Pero cuando tú dices, bueno, pero entonces, ¿cómo? O sea, David, siendo un asesino, un adúltero, tuvo un corazón puro. Sí. Falló muchas veces David, así como tú y yo podemos fallar. Pero el Señor ve mucho más profundo que la falla. El Señor Jesús ve nuestro corazón. El Señor ve lo que hay dentro de nuestro corazón. Pero David era un hombre íntegro. Y quiero darte 3 palabras con las cuales podemos definir integridad. 3 palabras con las que yo te puedo definir integridad y creo que nos va a dejar claro qué es integridad. La primera es totalidad. Totalidad. ¿Qué quiere decir todo? Integridad es un todo, ¿verdad? Es un todo. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestra vida no está segmentada. Imagínense un pastel y que lo partimos en pedazos, ¿no? Y una parte del pastel es mi vida en el trabajo. La otra parte del pastel, mi vida en la iglesia. La otra parte del pastel, mi vida con mi familia. La otra parte del pastel, mi vida social. Y un pedazo, sea grande o chiquito, mi vida privada, ¿no? En donde nadie entra. Entonces vivimos una vida segmentada, una vida en donde actúo de una forma y me comporto de una forma con los del trabajo, me comporto de otra forma en la escuela, con mis compañeros de la escuela, de otra forma con mis papás y con mi familia, de otra forma con los suegros, no sé, ¿verdad? Y de otra forma con mis amigos de la iglesia y otra forma con mis amigos de la fiesta, ¿no? Entonces tenemos y nos acostumbramos a vivir una vida segmentada, en donde nos estamos acostumbrando a vivir con máscaras. Una máscara en donde yo, pues con esta, bueno, así actúo con los de mi casa, con mi familia, con estas formas, con estas palabras, con este estilo de vida, hasta la forma de vestir así, con estos. Pero después voy con los del trabajo y me pongo esta. O con los amigos, no, pues así soy con los amigos, ¿no? Y me comporto de esta forma con los amigos. Y también después voy a la iglesia y me comporto de esta forma en la iglesia. Y yo soy muy tranquila, yo soy muy, muy pura. Y nos acostumbramos a ponernos máscaras constantemente.
y vivimos una vida segmentada todo el tiempo. La diferencia de integración o lo opuesto a integración es segmentación. Y lo que el Señor quiere es que tú y yo vivimos una vida en totalidad, que no esté dividida, que actuemos de la misma forma en todos lados, que tú seas la misma persona, que tú y yo seamos la misma persona en la casa, en el trabajo, con los amigos, en la iglesia, que tu forma de hablar, tu forma de pensar sea la misma en todos lados. Eso es integridad, familia. Eso es algo que tú y yo tenemos que trabajar. Integridad es, eres el mismo en todo lugar. No cambias, no usamos máscaras. No usamos máscaras, somos los mismos todo el tiempo. El punto número 2, la otra forma en cómo podemos definir integridad, es primero totalidad, que es un todo, no segmentado, es autenticidad. Ser genuino, ser transparente. No vivir blofeando y demostrando que tengo y que mira, yo soy Juan Camaney. Ya me vi bien viejita, ¿verdad? Con mi palabra. No imitando modas, no tratar de ser alguien más que tú no eres. A lo mejor puedo hablar a las generaciones más jóvenes, a los influencers, ¿no? Ahora quieres seguir y ser como tal influencer, tener el cabello como tal influencer y el zapato del influencer y ya empiezas a usar términos y formas de hablar de los influencers que muchas de las generaciones chicas lo hacen y empiezas a adoptar modismos que no eres tú, que no eres genuino, que no eres auténtico, que no eres real. Integridad es ser auténtico. Autenticidad. Integridad es ser genuino. Integridad no es ser falso. Integridad no es imitar a alguien más, es ser tú. Ser quien Dios dijo que eres. Es caminar conforme a lo que Dios ha dicho de ti. Autenticidad. No blofear, no imitar modas. Cuando eres íntegro, actúas igual a donde quiera que tú vayas. Si te ven en el súper, si te ven en el banco, si te ven en el restaurante, van a encontrar a la misma persona que encuentran en la iglesia. Somos las mismas personas y no tenemos vidas escondidas por ahí guardando aspectos de nuestra vida porque eso es desgastante y eso no es un corazón puro y eso no nos va a permitir experimentar el gran poder de Dios que ha depositado en cada uno de nosotros, porque hay un gran propósito que el Señor ha puesto en cada uno de nosotros, pero si nosotros no somos auténticos, si nosotros no vivimos en totalidad, no vamos a poder experimentar esa grandeza que Dios ha preparado para ti, para que tú disfrutes y tu familia. Hay una frase que dice, lo que ves es lo que obtienes, ¿no? Aquí estoy, esta es la que van a ver en todos lados, ¿no? Pero quiero hablarles un poco de la palabra hipócrita, porque a veces actuamos de una forma hipócrita nosotros, ¿no? Actuamos de una forma en un lugar, de otra en otro, y vivimos en una constante hipocresía, y es un dato cultural nada más. Hipócrita viene de la antigua Grecia, cuando eran las obras de teatro, de la tragedia y de la comedia, había un actor que salía a escena y actuaba de una forma y se ponía una máscara, ¿no? Entonces salía a una escena y pues salía así, ya se regresaba y después se cambiaba la máscara y se ponía la otra y salía de otro personaje. Y así era un constante vaivén de la misma persona, pero actuando diferentes roles. Y a esa persona, a ese actor griego se le llamaba Hipócrites y de ahí viene la palabra hipócrita. Que eso es a veces como actuamos tú y yo en la vida. Andamos dando roles en distintas formas. Así me pongo esta máscara en mi trabajo, me pongo esta máscara con los cuates de la fiesta, pero esta máscara con los de la iglesia y esta otra máscara con mi familia. Y entonces es un constante cambio de personalidad y cambio de pretender ser alguien que yo no soy. Y eso no es integridad. El Señor quiere que seamos auténticos. El Señor quiere que vivamos en totalidad tú y yo. Que caminemos con un corazón puro. Totalidad, autenticidad y motivaciones puras. Esa es la tercera. Motivaciones puras. Hacer lo correcto por la razón correcta.
hacer lo correcto por la razón correcta. Podemos orar para conectar con el Padre, podemos orar para buscar su presencia o podemos orar para impresionar a la gente. Podemos orar para que vean qué santo soy. Tenemos que actuar en toda nuestra vida con motivaciones correctas. Integridad es ser tú cuando nadie te ve, qué es lo que haces, qué es lo que piensas, qué es lo que eres cuando nadie te ve. ¿Cómo eres? ¿Cómo somos cuando nadie nos está viendo? Eso es integridad. Pero nosotros estamos más interesados en nuestra imagen y Dios está más interesado en nuestra integridad. Dios está más interesado en nuestro carácter, pero tú y yo estamos más interesados en el qué dirán y en nuestra reputación. Pero el Señor está interesado en qué hay dentro de tu corazón, qué hay dentro de mi corazón, cuáles son los motivos de mi corazón. Tienen que ser motivos puros, motivación pura. Y miren, vamos a leer Proverbios 11:20 dice, el Señor aborrece a los de ¿qué? Corazón perverso. Pero ¿qué dice? Pero se complace. Hay otra versión que dice se deleita. Pero se complace en los que viven con integridad. Se deleita, se complace. Yo quiero que el Señor se deleite con mi corazón. Yo quiero que el Señor se deleite con mi forma de actuar, con mis motivos, con mi forma de vivir. Que el Señor diga, qué deleite. Me complace la vida de mi hija, me complace la vida de mi familia. Tenemos que enfocarnos en cuidar nuestro corazón, nuestros motivos, pero estamos tan enfocados en cuidar nuestra imagen, nuestra reputación, en lo que dirán. Pero el Señor quiere que vivamos en totalidad, que seamos una sola persona. Esa persona que eres cuando nadie te ve, esa es integridad. ¿Quiénes somos cuando nadie nos está viendo? Y hay grandes bendiciones cuando tú y yo caminamos en integridad. Hay bendiciones de parte del Señor cuando tú y yo tenemos un corazón puro. Hay muchas bendiciones, pero te quiero dar 3 el día de hoy. Y la primera bendición que tú y yo, hay muchas, pero te estoy dando 3 que para mí son básicas y son importantes. La primera es la estabilidad. Estabilidad. Cuando nosotros somos íntegros en la vida, nosotros atraemos a la gente. A la gente le gusta estar con las personas que son íntegras. ¿Por qué? Porque son lo que son. Son personas reales, no se andan a medias tintas, no actúan de una forma en un lugar y de otra en otro. Son personas que atraen, que las personas disfrutamos estar con personas íntegras, ¿sí o no? Eso es padre, porque dices, con la persona que estoy hablando es esa persona. No cambia, lo que me está diciendo es verdad. Una persona íntegra sabe a dónde va, una persona íntegra sabe quién es. Una persona íntegra puede ser honesto con sus debilidades, porque estamos acostumbrados a ocultar nuestras debilidades, así se nos enseñó. Tus debilidades tápalas, que nadie las vea. Pero una persona íntegra es honesto y es real y dice, la verdad sí me batallo un chorro con esto. Batallo muchísimo de esta forma, batallo con esta parte de mi carácter, ¿no? Eso es ser una persona íntegra, que tienes libertad de ser honesto y sincero con tus debilidades. Vamos a leer Proverbios 10:9, en donde vamos a afirmar el que la integridad nos da estabilidad. Proverbios 10:9 dice, quien se conduce con integridad, o sea, quien vive en totalidad, quien es auténtico, quien tiene motivaciones puras, anda seguro. Quien anda en caminos perversos será descubierto. Entonces, una persona íntegra anda seguro. Una persona íntegra está siempre dando pisadas, caminando en tierra firme. ¿Qué pasa cuando tú y yo no somos íntegros? Nuestro caminar es como si estuviéramos caminando en arena movediza, que das el paso y nada más estás buscando no ahogarte,
estás buscando no hundirte, estás buscando no, ya no sabes ni para dónde, ¿no? Como que le doy para acá, pero a lo mejor me hundo más, o si le doy para acá me hundo menos, y estás en un constante movimiento porque no tienes estabilidad cuando no eres íntegro. ¿Y qué quiero? Te voy a dar un ejemplo de esto. A lo mejor estás en tu trabajo y no vas a ir a trabajar, entonces le hablas al jefe y le dices al jefe, oiga, jefe, no voy a ir. Fíjese que mi mamá se enfermó y entonces tengo que ir con ella, que no sé qué. Y entonces hablas con otra persona del trabajo, a lo mejor otro colaborador del trabajo y, no sé, otro gerente, y le dices otra historia, ¿no? Le dices, oye, es que fíjate que se enfermó mi hijo, entonces tengo que ir al pediatra. Y después con tu acuate del trabajo le dices, no, hombre, es que me dio flojera, ¿no? Entonces manejas 3 versiones. Y ya después ya no sabes a qué le dijiste a quién, ¿no? Dije, chin, al jefe qué le dije, al gerente qué le dije, y a mi acuate qué le dije. Entonces vives en un constante, y creo que todos pueden entender este ejemplo. Lo podemos aplicar en nuestras vidas, que a veces decimos cosas por las que no fuimos a algún lugar y decimos distintas versiones, y ya después ya no sabes ni qué dijiste, y ya no sabes a quién le dijiste qué. Entonces es un constante, una arena movediza, es un desgaste físico, ¿sí o no? Cuando no somos íntegros y cuando vivimos diciendo cosas que no son, luego ya no sabes para dónde, ya no tienes escapada, ¿no? Dices, chin, ya me cacharon. O chin, ya dije esto, acá chin, ya dije que, entonces te catalogan de cierta forma, ¿no? Pero cuando somos íntegros, sabemos a dónde vamos, sabemos quiénes somos. Y entonces caminamos a paso firme, en tierra firme, y logramos estabilidad en nuestra vida. Y por consecuencia nuestra familia vive en estabilidad. Pero cuando somos personas con motivaciones equivocadas, con un corazón que no es puro, vivimos en un constante inseguro, o sea, vivimos inseguros todo el tiempo, porque no sabemos qué decimos, porque no sabemos a quién le dijimos qué. Vamos a leer Proverbios 11:3, perdón. Proverbios 11:3 dice, a los justos los guía su integridad, a los fieles los destruye su perversidad. A los justos los guía su integridad, es una guía la integridad. Nos muestra el camino correcto, los pasos a seguir, la integridad. Podemos ver con más claridad al Señor. Tenemos rumbo, tenemos dirección. Y nos permite la integridad ver cuál es el plan de Dios para nuestra vida, cuál es el propósito de Dios para nuestra vida. La integridad, nuestra guía. Y nos da estabilidad. Entonces ya vimos que nos da estabilidad, la integridad. Es una gran bendición que la integridad nos da. El punto número 2 es que nos permite la integridad dejar legado. Tu mayor legado es tu integridad. Es el mejor regalo que tú y yo le podemos dar a nuestras generaciones. Yo te quiero decir que mi bisabuela y la abuela del pastor Josué, mamá Lichita, fueron mujeres, y también mi abuela, mi bisabuela y mi abuela, fueron mujeres de Dios, fueron mujeres que amaron a Dios sobre todas las cosas, fueron mujeres con un corazón puro. Y yo te estoy diciendo que yo, la bisnieta, le estoy hablando a mis hijos de su tatarabuela, de la gran mujer que fue, del gran corazón que tuvo. La integridad te permite dejar legado, te permite transferir. La integridad te permite transferir ese legado de generación a generación. Y lo podemos ver en Proverbios 27. Dice, los justos caminan con integridad. Benditos son los hijos que siguen sus pasos. Tu integridad se traduce en la vida de las personas que te rodean. Tu integridad se transfiere a tu familia, a tus hijos. Muchas veces estamos tan enfocados en la herencia. ¿Qué le voy a dejar a mis hijos? Que si la casa, que si el terreno, que la educación, que el título, que los trofeos, que esto. Y estamos buscando cosas que en algún momento se van a acabar. Que en algún momento a lo mejor el trofeo o el título se va a perder.
que a lo mejor el terreno se pierde, se inunda y se pierde, no sé, le estoy diciendo tonterías, pero imagínense, ¿no? Puede pasar alguna situación con todo lo que nos ha enseñado este mundo que les tenemos que dejar a nuestros hijos. Pero lo que verdaderamente tenemos que transferir, lo que verdaderamente tenemos que pasar de generación a generación es nuestro legado. Es que nuestros hijos amen a Dios sobre todas las cosas. Es que nuestros hijos sirvan al Rey de Reyes y Señor de Señores. Que amen a Dios, que sean personas íntegras, que nosotros podamos ser ese ejemplo para ellos. Que nosotros podamos ser ese ejemplo de integridad. Que nosotros podamos ser ese ejemplo de que somos la misma persona en todo lugar. Pero muchas veces no somos ese ejemplo para nuestros hijos. Nuestros hijos ven algo en casa y afuera ven otra cosa y dicen, ¿cómo? O sea, mi mamá y mi papá son así aquí adentro, pero afuera sí, gloria a Dios, aleluya, qué bendición. El Señor quiere que tú y yo actuemos de la misma forma en casa, de la misma forma en la iglesia, de la misma forma en el trabajo, y eso va a ser lo que va a impactar el corazón de tus hijos. Eso va a hacer que tus hijos quieran estar contigo, porque hay congruencia en nuestra vida. Muchas veces nuestros hijos nos empiezan a alejar, nos empiezan a rechazar, porque no están viendo esa integridad, esa congruencia en nuestra vida, porque actuamos de una forma en casa y otra afuera. No los estoy regañando, pero tenemos que aprender a caminar en integridad. Tenemos que aprender a caminar en integridad y dejar ese legado. Pero tú puedes decir, bueno, pues la verdad, yo he fallado muchas veces y no he sido íntegro. A lo mejor yo no he sido auténtico, a lo mejor yo he vivido segmentando mi vida, actuando de una forma en un lugar y otra. Pero te quiero decir que esta historia no ha acabado. Tu vida no ha acabado, tu historia no ha acabado. El Señor es bueno con nosotros. Hay misericordia de parte de Dios. Y lo podemos ver a través de la vida de Job. Job, teniendo todo, perdió todo. Todo. Y él se quejó. Sí, se quejó. Se quejó bastantito. Se quejó. Pero nunca perdió su corazón correcto ante Dios. Si tú puedes leer el libro de Job, hazlo, te invito. Tú puedes ver cuántas veces habla el Señor que su hijo Job era íntegro, con un corazón puro. Qué increíble que el Señor pueda decir eso de nosotros, ¿no? Tantas veces, porque lo dijo muchas veces, que Job era un hombre íntegro, que tenía un corazón puro. Nosotros vemos que Job perdió todo, y ya se quejaba hasta de que había nacido y que ya se quería morir, que por qué había nacido. Pero al final nosotros podemos ver en Job 42 cómo el Señor le regresó más de lo que tenía. Y Job pudo ver a sus generaciones disfrutar la vida. Job pudo ver más allá de lo que había estado esperando, de generación a generación. Pudo ver a sus hijos disfrutar, pudo ver a sus generaciones y entregó ese legado. Job, nunca es tarde para caminar en integridad. Nunca es tarde, y el Señor hoy nos está dando esa oportunidad a ti y a mí de ser personas íntegras, de caminar en integridad, de caminar en totalidad, de caminar en autenticidad, de caminar que todo lo que hagamos sea con motivaciones puras, no para obtener algo, no para poder sacar beneficio de otra cosa. El Señor nos da la oportunidad del día de hoy. Tu historia no ha acabado, mi historia no ha acabado, y el Señor nos da la oportunidad de caminar en integridad. Nunca es tarde para entregar ese legado que el Señor quiere que tú entregues a tu familia. Amén. Gracias a Dios. Estabilidad, legado, y el punto número 3, otra bendición, son recompensas en la eternidad. Que esas son las mejores porque son eternas. Nunca se acaban esas recompensas. Y quiero que me acompañen a Mateo 25:21. Mateo 25:21 dice: el amo lo llenó de elogios. Bien hecho, mi buen siervo fiel. Has sido fiel en administrar ¿qué? Esta pequeña cantidad. Así que ahora te daré mucho más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo en los pequeños momentos. En los pequeños momentos insignificantes, ahí están nuestras recompensas. Pero para nosotros a veces pensamos, y es muy fácil,
ser íntegro en los momentos increíbles de nuestra vida, porque todo el mundo nos está viendo. Todo el mundo está viendo ese gran logro que tuviste. Entonces tú te comportas de una forma íntegra. Pero en los momentos insignificantes, en donde nadie te ve, ¿qué tipo de integridad tenemos en esos momentos insignificantes, en esos momentos pequeños? ¿Cómo somos? ¿Somos íntegros en esos pequeños momentos? ¿Estamos caminando con integridad cuando nadie nos está viendo? Eso es lo que el Señor le importa. En esos momentos pequeños, en esos momentos que nadie nos está viendo, que solo el Señor y tú están. Es ahí donde tenemos que mostrar ese corazón puro. En qué hacemos, qué pensamos, cómo actuamos en nuestra vida. En integridad. En integridad. Te puedo poner un ejemplo de esos pequeños momentos. A lo mejor cuando te regresan el cambio en el súper y en lugar de darte 5 pesos te dan 20 y tú dices, 20 pesitos para mí, 15 pesitos para mi bolsa. O a lo mejor ya ven que ahora las cajas rápidas, ¿no? Que se te pasa, pues ya no hay nadie que te cobre. Ay, se pasó un chocolate de más. Nadie vio, nadie supo, nadie sabe. Vamos a perder nuestra integridad por esos 15 pesos. Vamos a perder nuestra integridad por ese chocolate. Te estoy hablando de esos pequeños momentos. Ahí está nuestra recompensa. Ahí está nuestra recompensa. Que en todo lo que hagamos, sea cosas impresionantes o sean cosas pequeñas, ahí es donde tú y yo tenemos que mostrar nuestra integridad, nuestra pureza de corazón. Quiero que me acompañen a Salmo 15. Porque me vas a decir, ¿y ahora cómo puedo ser íntegro? O sea, ya me hablaste de lo que es integridad, ya me dijiste las bendiciones de caminar en integridad, pero ahora ¿cómo camino en integridad, no? ¿Cómo puedo ser una persona íntegra? Y lo podemos ver en Salmo 15, David nos deja ahí escrito cómo es que podemos tú y yo caminar en integridad. Y dice, ¿quién, Señor, puede habitar en tu santuario? ¿Quién puede vivir en tu santo monte? Solo el de conducta intachable, que practica la justicia y de corazón dice la verdad, que no calumnia con la lengua, que no le hace mal a su prójimo, ni le acarrea desgracia a su vecino, que desprecia al que Dios reprueba, pero honra al que teme al Señor, al que cumple lo prometido, aunque salga perjudicado, al que presta dinero sin ánimo de lucro y no acepta soborno que afecte al inocente. El que así actúa no caerá jamás. Te quiero leer otra versión. En la TLA, se las voy a leer porque esa no la pasé, pero quiero leérselas. Dime, Dios mío, ¿quién puede vivir en tu santuario? ¿Quién puede vivir en tu monte santo? Solo quien hace lo bueno y practica la justicia. Solo quien piensa en la verdad y habla con la verdad. Solo quien no habla mal de nadie, ni busca el mal de nadie, ni ofende a nadie. Solo quien desprecia al que merece desprecio, pero respeta a quien honra a Dios. Solo quien cumple lo que promete, aunque salga perdiendo. Solo quien presta dinero sin cobrar intereses y jamás acepta dinero para perjudicar al inocente. Quien así se comporta, miren esta parte, vivirá siempre seguro. Vivirá siempre seguro. ¿Te has sentido inseguro en tu vida? ¿Te has sentido que no sabes a dónde vas? ¿Te has sentido que estás caminando sobre arena movediza? Hoy es el momento en donde tú puedes encontrar esa estabilidad. Hoy es un día en donde tú puedes tomar la decisión de caminar con motivaciones correctas, de tener un corazón puro para encontrar esa estabilidad, esa tierra firme que tú y yo necesitamos. Pero estamos viendo 8 características increíbles. Hacer justicia, hacer lo bueno donde quiera que vayamos, hablar la verdad, no mentir, no solo es hablarla, sino pensarla. No menospreciar, no dañar a nadie, porque a lo mejor vivimos ahorita un momento complicado en la cuestión política, está muy polarizada. Y entonces a veces menospreciamos a los que no piensan igual que nosotros, a lo mejor los criticamos, a lo mejor los golpeamos con nuestras palabras, a lo mejor a alguien que no cree en lo que tú y yo creemos. Y a lo mejor menospreciamos, a lo mejor dañamos de nuestra forma de hablar.
Pero es tiempo de no dañar, de no menospreciar, sino mostrar el amor de Dios. No escuchar chisme, que a veces ahí fallamos todos, ¿sí o no? Que de repente nos metemos en conversaciones que dices, ¿cómo caí en esta conversación? ¿Por qué me metí en esto? No difamar, no decir mentiras de nadie, cumplir nuestras promesas. Y aquí quiero abarcar tantito. A nuestros hijos, cuando les digamos algo, hay que cumplirlo, porque eso empieza a separar su corazón del nuestro. Lo que prometemos a nuestros hijos hay que cumplirlo, porque eso habla de nuestra integridad. Ser generosos, empáticos con las personas que están lastimadas, que están dolidas, que están viviendo por un duelo, que están necesitadas en la calle. No se corrompe con nada. Esas personas viven con la seguridad, siempre seguros. Pero miren, hay una versión en inglés de este salmo que dice, ¿cómo puedo cenar en tu casa? ¿Cómo puedo cenar en tu casa? ¿Cómo puedo estar en la lista de tus invitados? Eso es lo que dice el primer verso del Salmo 15. Yo quiero sentarme en la mesa del Señor a cenar. Yo quiero tener ese corazón íntegro para poder estar en la lista de invitados del Señor. Tú no. Tú quieres estar en esa lista de invitados de honor del Señor. Quieres poder sentarte y platicar a la mesa con el Señor, conocerlo a la profundidad. Eso tú y yo lo vamos a poder obtener cuando caminamos con un corazón íntegro. Yo quiero un corazón íntegro. Yo quiero caminar con motivaciones correctas. Yo quiero ser la misma persona donde quiera que yo vaya. Yo decido el día de hoy ser la misma persona a donde quiera que yo vaya. Yo decido ser esa persona que está en lo oculto, la misma persona que con el público. Yo quiero que el Señor se deleite con mi corazón. No sé si te quieres poner de pie. Si estás cansado de vivir una vida de inseguridades, es momento de que caminemos en integridad. Es momento de que tú y yo caminemos en integridad. Yo quiero sentarme a la mesa con el Padre. Yo quiero estar en esa lista de invitados. Yo quiero ser una persona íntegra. Yo quiero vivir pegada al Señor. Yo quiero experimentar su presencia todos los días. Yo quiero experimentar su perdón. Y te recuerdo que el Señor está más enfocado en tu corazón que en nuestros errores. El Señor está mucho más enfocado en tu carácter que en cualquier cosa más. El Señor quiere que tú y yo caminemos en integridad. Amén. Vamos a ver, Señor, gracias, Padre. Gracias, Padre, porque a partir de este día, Señor, tú nos das la oportunidad de caminar con un corazón puro, Señor. Caminar en integridad, Señor. Siendo personas que vivimos en totalidad, siendo la misma persona en donde quiera que vayamos, Padre. Siendo auténticas, así como tú nos creaste, Señor. Que con esos destellos únicos que cada uno tenemos, Señor, queremos ser nosotros. Queremos ser lo que tú diseñaste que nosotros fuéramos, Señor. Queremos caminar a donde vayamos con motivaciones correctas, Señor, sin intenciones incorrectas, Padre. Gracias, Padre, porque tú nos das la oportunidad el día de hoy, Señor, de tener ese corazón íntegro, ese corazón puro, Señor Jesús. Te anhelamos, Padre. Te anhelamos y te damos gracias, Padre, porque tú estás con nosotros, Señor. Yo declaro que a partir de este momento, Padre, vivimos un estilo de vida íntegro que nos lleva a la estabilidad, Señor, que nos permite dejar ese legado a nuestras generaciones, esa integridad que nos lleva a obtener esa recompensa eterna, Señor Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Ahí ponte tú a cuentas con el Señor. Ahí está el Señor en tu corazón.